Vamos entonces a arrancar. Y bueno, pues vamos a hablar sobre pues, los análisis predictivos. Pues está Tanaim y pues estoy yo. Ya nos hemos presentado pues en varias ocasiones, entonces nos brincamos esta parte y vamos a empezar pues a platicar y hacer un poquito el recordatorio sobre lo que es la analítica. Pues vamos a hablar primero sobre lo que es, recordar lo que es la analítica descriptiva. Y pues la analítica descriptiva pues tiene como objetivo pues describir el aspecto del negocio, pues utilizar los datos y la estadística para entender en este caso pues el pasado y el presente. Entonces pues básicamente pues es para desarrollar dashboards, obtener reportes de resultados, analizar una descripción de los sucesos. Pues básicamente la analítica descriptiva pues, nos ayuda para responder por lo que es el qué sucede, cuál es la situación y en qué momentos o qué es lo que conocemos hasta este momento, ¿no? Y pues también para recordarles, pues un análisis predictivo pues es utilizando los datos que ya tienes, pues básicamente sirve para predecir los resultados que aún no conoces utilizando enfoques estadísticos o de aprendizaje, pues en este caso automático, ¿no? Algunas de estas cifras o predicciones pues pueden ser la tasa de abandono de clientes, la clasificación de clientes potenciales, el fraude que pudieran tener, tarjetas de crédito, el perfil del crédito, fallas en el proceso de producción. Y el tercer tipo de análisis, pues es el causal, que es cómo se cambian los resultados, es decir, utilizando los datos que ya tenemos o que acabamos de crear, bueno, pues determinar cómo una acción específica causa pues un cambio, ¿no? En el resultado que se está llegando a predecir. Es decir, si incrementamos el número de llamadas, si utilizamos acciones proactivas para prevenir entonces el abandono, que un representante de ventas empiece a mitigar ciertas inquietudes de los clientes. Bueno, pues eso puede ser un análisis causal. Emito yo una acción y pues genera un cambio o un modelo de resultados. ¿Cómo ves, Naim? Sí, o sea, lo que se trata de hacer es la causa y efecto, ¿no? Medir cuál es el efecto que puede tener una variable sobre algo que estamos investigando. Por ejemplo, dices lo de los créditos, ¿no? ¿Quién es sujeto a crédito o quién no? Y pues de qué depende de que esa persona sea sujeto a crédito. Dices la edad, los ingresos, este, si de pronto el estado civil. Entonces trata de hacer una predicción. Ok, muy bien. Y bueno, pues a partir de aquí, lo que vamos a estar hablando el día de ahora, pues va a ser el modelo de la regresión logística y lineal. Nos vamos a meter en el modelo de regresión logística, que es un tema del cual yo me he estado ofreciendo desde hace varias semanas, sobre todo porque le encuentro pues mucha utilidad y vamos a ver algunas de las implicaciones que esto tiene, ¿no? Vamos a empezar diciendo pues que o planteando que la administración de la tasa de abandono que pueden tener en este caso los clientes en cualquier industria pues puede ser proactiva. Y básicamente pues hay dos enfoques para administrar la tasa de abandono. Una es aquella en donde la administración o existe una administración o la otra ruta que es cuando no existe una administración del abandono. Y cuando está administrado, pues podemos tener dos tipos de reacciones. Pues básicamente la reactiva, que es una vez que el cliente pues abandona o decide dejar la suscripción con la empresa, o la proactiva, que es cuando estamos ejerciendo acciones en base a los modelos que hemos desarrollado para prevenir que este cliente o este prospecto pues nos deje y se vaya. Entonces, si tenemos una administración proactiva, pues mejoramos, pues por ejemplo, podemos hacer mejoras en los planes, con la calidad del producto, podemos desarrollar también publicidad masiva, ponernos en contacto con los clientes en el momento después de que él o ella llegue a abandonar, ponernos en contacto antes también de que el cliente pues llegue a abandonar. Sí, claro, ahí no es esperar a que ya se fue el cliente, sino prevenir que se vaya, ¿no? Y viendo qué variables pueden estar siendo significativas en el momento de su decisión de abandonar y es pues para retenerlo.
Y aquí, ¿cómo nos puede ayudar la analítica predictiva? Pues hay dos ejemplos muy claros. El primero de ellos es que te predice la probabilidad de abandono que pudiera llegar a tener, en este caso, cada uno de los clientes o los partidos, como vienen ahí señalados. Y por otro lado, pues te ayuda a determinar qué factores están asociados directamente con la tasa de abandono, ¿no? Sí, ahí es encontrar como también la significancia estadística de qué en realidad pesa más a la hora que un cliente te va a abandonar. Porque podemos tener cerca de 20 variables y la realidad es que solamente dos pueden ser significativas, ¿no? Exacto. Ya dependiendo del número de variables y dependiendo del modelo, si te dice que es estadísticamente significativo o no, y hay una significancia del 99, el 95 y el 90%. Yo recuerdo mucho en el caso de la recolección de basura privada, una vez que utilizamos, hicimos unos análisis de datos, lo que nos quedó fue que de todos los atributos que un negocio buscaba en una empresa que tuviera recolección de basura para restaurantes, el atributo que te ayudaba a prevenir el abandono de los clientes era la percepción que ellos tuvieran de la limpieza de los contenedores. No era tanto el precio o la percepción del precio, no era tanto la puntualidad con la que lleguen a recoger la basura, la presentación de los camiones o la presentación del personal que recogía la basura. Más bien era el factor determinante para abandonar o enriquecer la relación con la empresa era que también cuidados, en este caso, pues estaban los contenedores y los áreas de la basura, ¿no? Y eso, pues, a final de cuentas, para lo que quieres una analítica predictiva. Y si con ese elemento que tú estás detectando que es el principal factor que está asociado con la alta tasa de abandono, pues seguramente pues, puedes ya pues, tomar medidas proactivas y preventivas, ¿no? Bueno, entonces, ejemplos de contribuciones del análisis predictivo, pues podemos tener que podemos predecir probabilidades, es decir, qué tan probable es que esta persona tenga o nos llegue a abandonar, el número de ventas futuras, es decir, estimaciones de demanda, podemos empezar a trabajar también con determinación de precios, por ejemplo, en el caso de la vivienda en ciertas zonas. Dos, determinar factores de causa y efecto, es decir, aquellos que están asociados a una mayor tasa de abandono, como lo llegamos a decir, o los factores que realmente están incidiendo en la variable que yo estoy, o la variable dependiente en este caso del modelo. Y tres, determinar el peso que tiene cada una de las variables y la significancia estadística, porque no todas no todas las variables tienen el mismo peso para predecir la variable dependiente, ¿no? Sí, va a haber algunas que van a tener más peso que otras, y ahí es cuando vas a decidir tú como empresario o a lo mejor como político también, porque estos modelos también se utilizan para políticas públicas. Por ejemplo, nosotros en Coahuila hicimos un estudio sobre los determinantes de que una persona padeciera de obesidad o no. Entonces ahí lo que estaba sucediendo era el ingreso, ¿no? Las personas con los niveles más bajos pues eran los más susceptibles de padecer obesidad, y ahí se puede hacer una política pública que ayude a mitigar esto, por ejemplo, poniendo como comedores o en las escuelas pues de jóvenes con estratos bajos. Ok, casos concretos, pues este es un ejemplo, por ejemplo, perdón, de la redundancia, Amazon lo utiliza mucho con las ventas cruzadas. Entonces aquí te desarrolla el modelo predictivo, te dice, bueno, pues si tú compras este libro, bueno, pues vas a ser propenso a comprar este más este y te lo llegan a paquetear y seguramente y pues tienen súper bien analizados, oye, cuál es el margen de contribución que tengo al momento de hacer esa venta de estos tres libros y las ganancias que tenemos, ¿no? O en este caso de Netflix, que pues, hemos platicado muchos pues, ejemplos de cómo Netflix utiliza la analítica de datos. Aquí, ¿qué nos puedes decir, Ney? Bueno, ahí de hecho Netflix hace propiamente la analítica para saber, por ejemplo, en qué día de la semana o en qué horario es que se ve más, o sea, que los suscriptores utilizan más la plataforma.
y lo utiliza como para predecir qué tipo de series también es la que va a tener más rating y en qué fechas estrenar. También ayuda a predecir, pues ahora sí, incluso pues hasta el tipo de fotografía que te va a sacar como parte del póster inicial, con las distintas categorías que te está dando. Pues ellos trabajan ya hasta con cerca de 80,000 etiquetas diferentes para cada una de las películas. Y a final de cuentas, todo lo que estamos empezando a aterrizar es ya con los algoritmos desarrollados, pues es una estrategia de uno a uno. Y bueno, pues aquí en el caso de Netflix, pues vamos a ver un ejemplo muy claro sobre cómo estaríamos utilizando el lenguaje de programación con el caso de Netflix. Aquí, adelante. Ahí. Sí, bueno, ahí lo que se hace, por ejemplo, en Netflix, Netflix utiliza un lenguaje de programación que se llama R, que R se basa en códigos. Por ejemplo, ahí donde se tiene este cuadrito gris con una serie de comandos, ellos lo que hacen es generan código con todos los datos de sus suscriptores y ven, por ejemplo, cuál es la frecuencia de los episodios de la que la gente ve o, por ejemplo, cuántos números de episodio ve las personas. Y es lo que te comentaba de que Netflix utiliza todo esto de la analítica para saber más o menos en qué día de la semana, en qué hora puede ser más ventajoso lanzar una serie o qué tendencias, o sea, de tipo de películas y de series es la que va a lanzar y que pueden ser que tengan más rating. Y bueno, pues vamos el día de ahora, lo importante, lo que queremos dejar, pues básicamente son dos lecciones claves. La primera de ellas es que la analítica de datos puede ser complicada, pero la realidad es que no. O sea, la clave es que tengamos muy claros los principios. Y dos, que el análisis predictivo pues puede llegar a ser extremadamente rentable en la toma de decisiones que ustedes tengan en la empresa, pero también otro dato importante es que puede ser extremadamente práctico. Y aquí la practicidad es en lo que yo me quiero en lo que yo quiero recalcar mucho, porque la realidad es que en muchos de los modelos predictivos de los cuales vamos a estar hablando se están utilizando día a día, y vamos aquí a dar 3 o 4 ejemplos prácticos, simplemente para que tengamos la noción de lo que podemos llegar a pedir, ¿no? El, Muchas empresas monitorean las actividades de los clientes potenciales para determinar si pueden generar en este caso pues buenos leads o buenos avances, ¿no? Como por ejemplo identificar las personas involucradas en la compra potencial de su producto, el número de clientes potenciales, identificar a la mayoría de los tomadores de decisiones potenciales. Entonces, al final de cuentas podemos, a partir de este ejemplo, realizar un seguimiento de los clientes potenciales y sus características, pues la realidad es que más en el caso de web, pues podemos hablar de que hay variables relacionadas con las actividades que ellos tuvieron en el sitio y también variables que pudiéramos decir que son demográficas, ¿no? Entonces partimos de qué hábitos y qué conductas tuvieron en este caso cada uno de los individuos, toda esa información queda registrada, si visitaron páginas de precios o no, si visitaron en este caso la página web o también el blog, si, cuál fue la cantidad de contenido que llegaron a observar, si observaron el tiempo de duración en el sitio, o sea, no está ahí, pero es otra variable que podíamos ingresar, si vieron solamente el principio, llegaron hasta la mitad o el final de la página, si han llegado a visitar alguna tienda, si contactaron a la empresa antes o no, si proporcionan su correo. Entonces aquí tenemos pues realmente pues pues, toda una información pues descriptiva que se puede traducir pues perfectamente en un dashboard. ¿Aquí qué nos puedes decir? Ahí, incluso con estos programas, lenguajes de programación, se pueden crear este tipo de dashboard que es meramente descriptivo, pero además lo que te pueden crear es algo predictivo ya. Por ejemplo, ahí particularmente en R, hay una herramienta que se llama Shiny que te ayuda a hacer estos dashboards, pero también a hacer la predicción. O sea, no es solo quedarte en lo descriptivo, sino ir más allá.
Ujú. Bueno, y pues, volviendo al ejemplo, pues aquí tenemos pues, la incidencia, o un puntaje, porque en este caso, digo, pues estos son números al azar, pero ya nos permite en este caso pues, determinar qué conductas pues ya son las que están más marcadas en aquellos clientes que potencialmente puede llegar a calificar, ¿no? Entonces, estas variables pues tienen un efecto que nos pueden ayudar para generar un análisis predictivo y ahorita vamos a ver cómo aplican. Y en esencia, pues estos son los análisis predictivos que tú puedas anticipar en este caso ya mediante enfoques estadísticos o el machine learning, o sea, quiénes son los que realmente producen resultados positivos y qué variable es la que va a estar influyendo en dichos resultados. Y en el caso aquí del ejemplo, pues con esos scores pudimos determinar que son 3 las variables claves y que nos ayudarían a predecir en este caso la calidad del cliente y a partir ya de la base de datos con la que yo cuento, pues ya puedo empezar a generar pues algún score al final que me permite, pues en este caso, pues ya tener un perfil específico sobre cada uno de estos registros que tengo yo de los clientes. Aquí, ¿qué nos puedes decir, Naim? Por ahí, pero igualmente, todas estas variables que mostraste, o sea, pueden servir para meterse al modelo. Y una vez que ya las metes y que ya las vas estructurando, por ejemplo, en el modelo Logis, le vas ordenando conforme a los números de variables que tienes, le puedes poner, por ejemplo, 0 y 1 y todas las variables. Si, por ejemplo, visitó, no sé, 10 veces el blog o lo visitó 3 veces, si vio, por ejemplo, la tienda, fue a la tienda unas 4 veces, entonces eso ya es una variable que puedes integrar al modelo y ya con toda la ecuación, toda la corrida, ya te va a decir si efectivamente esa variable que estás ahí tú capturando influye. Ok. Ahora, ¿en qué paquete los desarrollas tú? Yo utilizo R, utilizo Stata y hay uno que utilizo un poco menos que se llama SAS. Ahí la ventaja de R, por ejemplo, o de otros como Python es que es software libre y que es una comunidad muy grande y cada día se están creando más aplicaciones nuevas y herramientas para todo este análisis de datos y de minería de datos también. Ok. Y en este caso el R también te permite desarrollar dashboards. Claro. Ok. Hay otras aplicaciones como el Microsoft Power BI que también puede ayudar para desarrollar los famosos dashboards que lo puedas tener, pues, en este caso integrado a pues, ya tu operación, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. ¿perdón? No, que sí, totalmente. Hay varias, pero ya es cuestión de cada quien cuál es la que va a utilizar o dónde es más expertise, si utiliza una u otra. Ok, muy bien. ¿Qué opinión tienes tú del Power BI de Microsoft? No lo he utilizado mucho, pero igual es bueno. Ujú, Pasa que algunos, por ejemplo, son más utilizados en empresas y otros son más utilizados como, por ejemplo, en academia. ujú. Entonces, ahí Ok, muy bien. Y pues, sí, pues bueno, depende, pues. la diferencia de hace años es de que ya estas herramientas pues están a nuestras manos, porque realmente pues era imposible conseguir a veces obtener acceso a muchas de estas tecnologías y si tenías acceso pues la realidad es que el costo de las licencias pues iban a estar disparados, ¿no? Otra ventaja es que ya podemos incorporar estas tecnologías, pues ahora hacer operación diaria del negocio. Y bueno, vamos a seguir viendo entonces ejemplos y vamos a platicar sobre la regresión lineal múltiple y vamos a platicar sobre un ejemplo, sobre todo que va a estar aplicado a la vivienda y con un caso de la vida real. Adelante, Ney. Sí, aquí lo que hicimos es determinar el precio de la vivienda en función de otras variables, por ejemplo, como cuántos baños tiene, cuántas habitaciones, cuál es la superficie, si es departamento o es casa. Entonces lo que se hizo acá es una técnica de la minería de datos que se llama web scraping, que lo que hace es recolectar varios datos de páginas web sobre precios de tanto de casas o departamentos y eso te lo puedes llevar a un modelo econométrico. Si quieres darle a la siguiente, que al final pues se hacía una ecuación de regresión.
donde tenemos que, por ejemplo, el precio está en función de cuántos cuartos tiene la casa o el departamento, cuántos baños, cuál es su superficie, los metros cuadrados, y si es casa o si es departamento. Entonces el precio va a estar en función de este conjunto de variables. Ahí por ahí pueden ver que hay algo que se llama intercepto, pero en el intercepto sería más o menos como el precio promedio. Y al final lo que te da es un cuadro como esto, donde lo que importa es en la última columna, si te fijas ahí una serie de asteriscos, que eso se refiere a la significancia estadística. El modelo ya y el software ya te lo arroja como tal, te dice, esta es variable, sí resultó significativa, esta otra también y esta otra también. En este caso todas resultaron significativas. Y por ejemplo, se puede observar que todas las variables, bueno, son estadísticamente significativas al 99%. ¿Sí vas a decir algo, Nando? Sí, hay ocasiones en donde las variables son significativas, proporcionalmente significativas, o hay otras que van a ser a la inversa, ¿no? Exacto. Es Y decir, bueno, aquí también cabe mencionar sobre la significancia del modelo. Si tú fijas, aquí tenemos algo que se llama el R cuadrado, que ahí está, ahí es del 0.77. Eso nos está diciendo que nuestro modelo está explicado como al 77%. Obviamente a lo mejor hay otras variables que influyen en el precio y que están dentro de ese otro restante que nosotros no estamos integrando. Como por ejemplo distancia a centros comerciales o distancia a lugares importantes de la ciudad o el tipo de amenidades que hay. Pero con estas variables está explicado el modelo en 77%. pudiéramos decir aquí cuánto es el mínimo admisible que te puede explicar el modelo, o a partir de cuándo ya tú dices, sabes que este modelo no es confiable. De hecho, arriba del 75. Ok. Esto es importante porque a final de cuentas somos usuarios, muchos de nosotros, y sí es relevante que preguntemos o que tengamos calidad de preguntas o busquemos la calidad de los datos, y aquí en este caso la R cuadrada pues me sirve bastante porque me dice cuál es el nivel de explicación que tiene el modelo. Ahora, si no está el modelo lo suficientemente explicado, es decir, si tenemos un 70%, ¿qué podemos hacer? ¿Introducir más variables? ¿O decir que el modelo no es confiable? ¿O qué se puede hacer ahí? Sí, exacto. Lo que pueden hacer es buscar otra variable, porque a veces nosotros como científicos de datos estamos limitados a la obtención de datos. A lo mejor hay un dato que no está disponible o que todavía no lo hemos encontrado y no sabemos dónde buscarlo. Entonces ahí es muy importante los datos que tengamos o los datos que nosotros podamos llegar a obtener o realizar con nuestras propias encuestas. Y esos datos, pues también, aquí lo importante es que al momento en que nosotros estemos recibiendo esta información, pues perfectamente con la experiencia, más si somos los intermediarios o las personas que están, o los traductores, o el que tiene en este caso, la experiencia de negocio, pues podemos buscar o aportar algunas otras variables con los cuales se pudiera llegar a experimentar, ¿no? Obviamente tú me estás entregando esto ya con un análisis previo, en donde aceptaste o descartaste, en este caso, variables. Dichas variables, tal vez al quitarlas, pues ya te generaban un mejor modelo. Aquí no me las estás dando, pero probablemente otras no han sido consideradas, ¿no? Entonces pudiéramos desarrollar o incluir algunas nuevas que nos ayudaran a tener una mejor explicación o desarrollo del modelo, ¿no? Claro, porque por ejemplo en este modelo aquí no está integrada esa variable que te digo de la distancia a lugares importantes de la ciudad o que tenga que ver con amenidades o que hay en el entorno. A lo mejor si agregamos esa variable de distancia o de amenidad, nuestro R cuadrado puede subir y tener una mejor explicación. Otra Pero variable. estas son las variables que yo tenía en el momento. Otras variables pudieran llegar a ser el nivel de inventarios, con lo que se cuente, absorción promedio de la zona, ¿verdad? Claro, exactamente. Bueno, adelante. Y bueno, al final lo que nos va a importar
es esto que se llama la ecuación de regresión, donde si te fijas yo tengo, por ejemplo, ahí el 909.406, que sería eso, el precio promedio. Y cuál es el peso que tiene cada una de las variables. Por ejemplo, si nosotros agregamos un cuarto más a este tipo de casas o departamentos, pues ¿cuánto puede subir el precio? Aquí te dice que está subiendo en 9.961. Si tienes 2 cuartos, pues son esos 9.900 por 2, ¿verdad? Exactamente. Ok. Y así te vas con cada una de las variables. Bueno, en algunos casos puede haber variables que sean a la inversa o negativas. Como una de ellas pues puede ser los inventarios o algún índice compuesto de los inventarios que estén en la zona en la cual estamos hablando, en donde a medida que exista más inventario, pues va a tener un impacto negativo probablemente en el precio, pudiera llegar a ser. Otra variable de impacto negativo pues pudiera ser la violencia, ¿no? O la tasa de abandono que la gente tenga de los hogares en la ciudad. Ciudad Victoria, hay otras partes en México que han tenido precisamente un problema hay muchas comunidades en Zacatecas, en San Luis Potosí, en ciertas regiones de Sinaloa o municipios de Sinaloa donde presentan movilidad precisamente porque pues, la gente migra mucho a Estados Unidos, migra hacia la ciudad, ya sea porque tienen una mejor aspiración de vida o por un problema de violencia, ¿no? Sí, incluso ahí, Fernando, lo que yo hice una vez entre mis ejercicios del programa de doctorado fue estimar esto de los precios de la vivienda y ahí capturé los delitos por nivel de barrio y lo que me daba era efectivamente un efecto negativo de que por cada delito que aumentaba en ese barrio, en esa JEP, el precio disminuía de 2,000 a 3,000 pesos. Y son casos, en este caso perdón, vaya la redundancia, pues son casos de vida real, ¿no? Vamos a otro ejemplo y vamos ahora a hablar de Ford. Y el caso hipotético, pues es muy claro, es decir, cómo predicen los científicos de datos el efecto de una reducción del peso de 700 libras. Entonces, aquí lo que queremos analizar es cuál es el efecto que tiene la reducción del peso del nuevo modelo de la camioneta en 700 libras y pues en este caso el ahorro que puede implicar en el costo anual del combustible del vehículo, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es pues una tabla del lado izquierdo en donde viene pues el peso ya de las camionetas y por otro lado pues lo que vendría siendo el nivel del consumo anual que se llegaría a tener a partir de cada uno de los precios que tienen los distintos modelos de camionetas, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí te va a dar igual una ecuación de regresión donde vas a determinar qué tanto peso tiene cada una de las variables. Pero hay que notar algo. Hasta ahorita solo hemos trabajado con variables que tienen que ver con valores cuantitativos. Ya después en el Logit se ve cómo, por ejemplo, podemos predecir en función a variables cualitativas. Ok. ¿Qué vendría siendo el Logit para los que no estén familiarizados? Es, por ejemplo, si nosotros queremos predecir el precio, pues tenemos un número en dato, pues, pero si queremos predecir, es que el cliente se va o no, pues ahí es una decisión y es algo más cualitativo. Okay. Entonces lo que hace Logit es pronosticar, pero con variables cualitativas. Okay, perfecto. Como esto que decías de tasa de abandono o no abandono, sujeto a crédito o no, o el ejemplo este que yo te decía de si hay probabilidad de que una persona pueda sufrir de sobrepeso o no. Ok, muy bien. Entonces, ahora para este caso, pues lo que quisiéramos nosotros pues es pues sacar o tener un pronóstico de lo que vendría siendo el costo anual de combustible cuando la camioneta pese pues 3,000 libras, 4,500 o 2,356 libras, ¿no? Entonces, para esto pues sacamos una fórmula de regresión, esta está abajo
listada en rojo, obtenemos pues la línea de lo que viene siendo la fórmula de regresión y para términos prácticos, lo que es YFC, pues es el costo anual total, o el gasto anual total de lo que viene siendo en gasolina, medidas en galones, que sería igual a 370 más 0.675 por, en este caso, pues el peso total de la camioneta, ¿no? Y ahí también ese punto 67.5, cuando uno está hablando en términos técnicos, ahí lo que le llaman es el beta, coeficiente beta, pero en realidad pues es el impacto que tiene esa variable. Y pues aquí vamos a sacar en varios casos o en varios ejemplos, pues cuánto es el pronóstico para el costo anual total, y lo que tenemos es que con esta fórmula, pues está muy sencillo porque pues tenemos el costo anual, el total para un peso de 3,000 de 3,000 libras, pues hay un costo anual total o gasto anual de $2,395. Cuando pese 4,500 libras, es decir, una camioneta pues más robusta, pues vendría siendo un gasto anual de $3,400. Y en el tercer caso, con un peso, o la camioneta con un peso promedio de 2,356, pues el gasto anual total pues viene siendo $1,960, ¿no? Entonces, pues aquí aquí lo importante es que pues, ya tenemos datos muy concretos que nos pueden ayudar a establecer una decisión. Ahora, aquí no tenemos todavía otro tipo de variables cualitativas incluidas en este tipo de análisis o modelo que desarrollamos, ¿no? Sí, ahí falta como agregar más variables, pero ya es cuestión del científico de datos de qué variables tiene disponibles y qué variables se pueden conseguir. Y también, pues, aquí podemos tener pues los datos preliminares importantes. Sin embargo, no está contemplado la aceptación o rechazo de un modelo ligero de camioneta, ¿no? Porque tal vez hacemos la modificación, pero esta puede tener un posible rechazo de parte de los consumidores, ¿no? Ahí también se le puede agregar una variable sobre el año del automóvil. A lo mejor un carro más viejo pues va a gastar más, ¿no? Y vamos a hablar ahora de lo que es la regresión logística. Bueno, hasta ahora, cuando se hablaba de regresión, pues la variable dependiente pues, es continua, es decir, precios, números de ventas, producción, gastos, salarios, o sea, tenemos pues ahora sí cifras. Y ahora de lo que queremos hablar es qué pasa si ahora la variable dependiente, es decir, lo que es la Y, empieza a ser binaria. Si se acepta o no, por ejemplo, la solicitud para un crédito, si el crédito de un cliente fue aprobado, si el cliente dejó nuestros servicios o sigue afiliado, qué sé yo. Entonces, aquí lo importante, o la reacción logística para lo que me va a servir es para poder predecir una variable de carácter binario, es decir, sí o no, y sobre eso, pues, mi espectro de posibles decisiones, pues ahora se amplía los modelos que yo puedo llegar a desarrollar. Uno muy sencillo, pues llega a ser, si a este cliente le doy crédito o no. O sea, si es sujeto de crédito porque tiene un nivel de cumplimiento o la otra no lo es. Y ya después, sobre ese mismo planteamiento, pues ya puedo hacer con otras técnicas, ahora sí, o empezar a determinar cuánto es el monto del crédito el cual yo le puedo dar a este cliente o prospecto. Continuando, dice, supongamos que la variable dependiente Y representa la ocurrencia o no de un suceso, como el crédito de un cliente que haya sido aprobado o no, las ventas de un promotor que se concluyó o no, o que un cliente sigue con la empresa o está planeando abandonar o va a abandonar. Entonces podemos decir que la variable dependiente en Y toma valor de 1 si ocurre el suceso y valor de 0 si no ocurre el mismo. Sí, aquí es, por ejemplo, 1 si el cliente fue aprobado con el crédito y 0 si no fue aprobado. Entonces ahí lo que se captura es una variable binaria donde vas a tener todos los clientes que sí fueron aprobados con un valor de 1
y todos los que no fueron aprobados con un valor de 0. Entonces, en resumen, si yo estoy haciendo o ejerciendo la captura de todos estos registros de los clientes, es el equivalente a tener, de acuerdo a cada registro, el tener en una columna el cumplimiento de la variable o no con un 0 o con un 1, ¿verdad? Exactamente, es eso. Con la regresión logística, dado un conjunto particular de valores de las variables independientes, se estima la probabilidad, por ejemplo, de que el banco apruebe la solicitud de la tarjeta de crédito. Un modelo de regresión logística difiere de uno de regresión lineal, del cual hemos hablado mucho, de dos formas. La primera, que la regresión logística te acepta variables dicotómicas, es decir, 0 o 1, como una variable dependiente, que es el cumplimiento o no de la acción. Y en segundo lugar, el resultado se mide mediante la siguiente función de enlace probabilístico llamado sigmoide debido a la forma de la S. Sí, exacto. Ahí dicotómica se refiere a 0 y 1 y ahí la diferencia entre el de regresión lineal y regresión logística es que, por ejemplo, cuando uno está sacando la recta de regresión, pues veíamos que en el modelo lineal había una línea de tendencia, ¿no? Y podía ser positiva o negativa. Acá en este logístico vamos a ver que la función va a tomar una forma de S, pero eso tiene que ver con la probabilidad. Muy bien. Por otra parte, lo que nos interesa es estudiar la relación entre una o más variables independientes o explicativas, que es x a la 1, la 2, es decir, x hasta la p y la variable y. El modelo establece la siguiente relación entre la probabilidad que se ocurra del suceso, la que el individuo presenta todos esos valores, donde denotamos con la probabilidad de y es igual a 1, con todas las otras variables que estamos incluyendo, a la probabilidad condicional del suceso. Sí, ahí lo que tenemos, por ejemplo, tenemos en el valor de la probabilidad 1 sobre cada una de las variables que nosotros vayamos a integrar al modelo. Y al final cuando el modelo está haciendo la estimación, se va a transformar en una forma de S, donde en la parte superior van a estar los unos, o sea, los clientes que sí fueron como aceptados por el crédito, y 0 en la parte inferior, y entre medio de esos dos valores va a estar cada una de las probabilidades y vas a decir qué tanto se aleja o se acerca uno de la decisión de 0 y 1. En la ecuación del modelo se asigna el valor de 1 al evento que nos interesa, en este caso, predecir, ¿no? Si hay, por ejemplo, si nosotros estamos interesados en si el cliente nos va a abandonar, pues le damos un valor de 1 al hecho de que nos abandone. O si, por ejemplo, también estamos interesados en lo que problema del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Sí. Cuando uno está interesado en medir el sobrepeso y la obesidad, pues le va a dar un valor de 1 y las personas que no tienen sobrepeso o obesidad le dan valor de 0. Entonces nos interesa ese 1. Sí, bueno, aquí es un ejemplo que se hizo para ver si un cliente estaba sujeto a tener un seguro o no. ¿Y cuáles eran las variables que se capturaban dentro del modelo? Pues si era la persona jubilada, la edad, el estado de salud, los ingresos por hogar y los años de educación. Entonces, si el cliente contrataba el seguro, pues se le daba el valor de 1. Y si no lo contrataba, si se decía no contratarlo, se le pone el valor de 0. Y ya estos son los coeficientes que nos da este modelo de regresión logística, donde, como comentábamos anteriormente, los asteriscos significan la significancia del modelo, de las variables. ¿Cuáles vendrían siendo las más significativas aquí? Si está casado o no, por el impacto del coeficiente, el estado de salud y si es jubilado o no. Y de manera negativa, bueno, si era hispano o no, porque este ejemplo eran datos de Estados Unidos. De una compañía de Estados Unidos. Entonces, en este caso, a medida que si estás casado, pues el nivel de influencia de la variable es importante de manera positiva. Sí, en cuanto a tener el seguro, pues es importante de manera positiva. El estado de la salud también, si estás siendo jubilado, y de manera negativa, pues el que te está impactando mucho es que eres hispano, ¿no? Exacto.
Bueno, otro ejemplo pues puede ser la regresión logística para medir la intención del voto. Y consideremos aquí, en este caso, o para este ejemplo, pues es cómo iban a votar los senadores cuando estaban en el juicio del impeachment contra Bill Clinton en 1999, ¿no? Entonces aquí, diciendo el voto, es pues la variable dependiente viene siendo si votaban a favor de que en este caso Bill Clinton en el Senado pues era culpable o no culpable, el cual se etiquetaba con cero, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo lo que estamos viendo es cómo podemos empezar a trabajar con una variable de una acción que van a ejercer en esa acción o no, en este caso los políticos, los senadores, y tomando como variable predictora pues el grado de conservadurismo ideológico que tuviera en este caso el senador, es decir, qué tan conservador pudiera llegar a ser, y esa escala, pues al momento de capturarla o desarrollarla, pues va de 0 a 100, siendo 100 pues aquella persona que es más conservadora o republicana, ¿no? Y esto, pues en este caso, la fuente, pues llegaba a ser la American Conservative Union, y basados pues en todos los registros que tenían de votación en el Senado en el pasado, ¿no? Ahí hay que notar también, por ejemplo, Nando, que este grado de conservadurismo ideológico lo saca esta organización y para sacar ese grado hace una serie de preguntas y le da ciertos puntajes. Igual hace como unas mismas predicciones sobre este conservadurismo para sacar ese dato. Uh-huh. Ahora puede ser alguna otra fuente, puede ser algún indicador que nosotros desarrollamos por senador, puede ser alguna fórmula también que sea de parte nuestra, ¿no, Naim? Exactamente, ya es dependiendo ya del índice que se quiera integrar a la regresión. Ok. Y bueno, pues en este caso aquí tenemos una gráfica en donde vienen los dos ejes. Uno es cómo ejerció o cómo se ejerce el voto, y después pues tenemos el nivel de conservadurismo, qué tan conservador en este caso pues llega a ser el senador. Entonces tenemos una gráfica. Recuerden que como no es una variable, en este caso, del lado izquierdo, no estamos hablando que el voto puede ser 0.6, 0.8, 0.1, sino que simplemente pueden, o son ceros o son unos, ¿no, Ney? Exactamente, porque si nosotros nos recordamos la de ecuación de regresión lineal simple, lo que teníamos es unos puntos de dispersión en todo el cuadro. Y teníamos una tendencia ahora si positiva o si era negativa. Entonces aquí lo que tenemos pues es obviamente todos los ceros y unos que se dieron. Y lo que podemos aparentemente ver, o si fuera algo descriptivo, es que a medida que son menos conservadores, pues son más propensos a votar que no fue culpable, y a medida que en este caso el senador es más conservador, pues hay un voto, en este caso, de que Bill Clinton era culpable, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, los puntos marcados en el rango del número son los que votan por culpable, y los que están abajo, en 0, son los que votan por no ser culpable, ¿no? Y pues esto, simplemente, pues si utilizáramos una fórmula de regresión lineal convencional, pues esto es lo que nos llegaría a salir, ¿no? Sí, exactamente. Es lo que comentaba, que esto sería en una forma de regresión lineal, pero puede causar sesgo en el modelo porque no es el adecuado. Como estás trabajando con variables cualitativas, binarias de 0 y 1, lo que se hace es un modelo logístico. Y bueno, pues incluso dentro del mismo modelo, pues también nos saca que hay valores por encima del 1 y valores por debajo del 0, ¿no? Sí, exactamente. O también, o sea, es decir, valores que están fuera del rango, y que hay valores también que se encuentran entre el 0 y el 1, ¿verdad? Sí, es eso. Y bueno, por eso no se puede hacer una regresión lineal simple, sino se tiene que hacer la logística por fuerza, por el tipo de variable.
Ahora, hay muchas lecturas en Internet sobre la regresión logística, que es en este caso la herramienta que vamos a estar utilizando. Y bueno, pues el enfoque de la regresión lineal pues tiene problemas pues, y por eso pues lo más apto pues es un modelo logístico en donde el ajuste pues va a ser mejor, ¿no? Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces queremos un método que corrija las fallas, en este caso la regresión, y el modelo pues llegaría, sería como este, es decir, tendríamos una predicción probabilística, en este caso ideal, ¿no? Sí, es lo que se comentaba sobre la probabilidad sigmoidal, porque tienen forma de S. Y cuando vemos la línea, pues es una forma de S. Y entre ese rango se va a ir la probabilidad, ya con todas las variables que se metan, pues vas a ver hacia qué tendencia está o hacia cuál no. Uh -huh. Y aquí la línea representa la probabilidad del voto, ¿no? Exactamente. En donde lo que yo tengo es que si cruza el punto 5 o a partir del punto 51, pues hay una probabilidad de 50.51 o 51% de que vaya a votar uno, ¿no? Sí, de que vaya a voltar que es culpable. Ajá. Y si tienen, o la curva va, si está, por ejemplo, en 45, el nivel de, de ese senador es conservador, bueno, pues la probabilidad de que vote o de que vote culpable, pues vendría siendo nada más del 20%, más o menos, que sería la intersección, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, entonces la mejor manera de predecir es a través del modelo logístico, donde debido a la forma de la ecuación, lo que se obtiene es una curva, y dicha curva nos explica la probabilidad de votar, en este caso, por Bill Clinton, pues culpable. Entonces, con una tabla como esta, si yo la llego a traducir hacia una tasa de abandono, pues la realidad es que me es muy conveniente, porque entonces yo puedo, en función de una variable, empezar a predecir qué tanto es ese prospecto o ese cliente, qué tan propenso es a abandonar la compañía, ¿no? Sería el mismo ejemplo. Sí, aunque aquí solo se está dando el caso de una variable predictora. Lo ideal sería que tengas más, que tengas 3 o 4, porque a lo mejor, aparte del conservadurismo del nivel, va a haber otra variable que puede influir, no sé, a lo mejor, no sé, en el partido en el que está, o la edad del senador, o dependiendo de varias variables. ¿Okay? Bueno, un modelo de regresión logística, pues es una forma de predecir entonces, pues opciones binarias. Entonces también la regresión logística, se utiliza cuando la variable dependiente, pues como dijimos, es binaria, votas a favor, votas en contra, si compras o no compras, izquierda o detenida, modelos de deserción o de política, si falla o no falla para un mantenimiento productivo. Desde el punto de vista de los científicos de datos, pues funciona de manera similar a la regresión regular, porque puedes incluir algo que decíamos, o que decías ahorita, pues muchas variables diferentes. Por otro lado, pues es rápido y uno de los enfoques más populares utilizados en la ciencia de datos, ¿no? Sí, exactamente. Y pues volvemos aquí al tema de la regresión, otra vez. Este, Que ahí el, vamos a tener en realidad una ecuación de regresión, así como teníamos una ecuación en el modelo de regresión lineal simple, aquí también tenemos otra ecuación. ¿Y cómo nos puedes describir la de probabilidad de voto? Por ejemplo, ahí sería el A más B, que sería la ecuación esta con el conservadurismo, el puntaje este, y va a estar dividido entre todo el conjunto de variables, más 1, porque recordamos que la probabilidad siempre va a ser 1. Lo que importa será la ecuación de regresión que nos arroja el modelo, ¿no? Exactamente, sí. Y aquí este es un ejemplo que te da el Excel, pero también se puede hacer en otros lenguajes de programación de alto rendimiento como R, Stata o SAS, pero ya va a ser pues decisión de la persona que esté realizando el estudio, del científico de datos, qué software va a utilizar o cuál no. Ahí, La, por ejemplo, Nando, en particularmente yo he hecho cosas en Excel y en Stata, pero a veces el R tiene más precisión.
en cuanto te dice la significancia de las variables. Es más preciso, Y, porque la y- manera de estar haciendo los cálculos. y esto es importante porque en ocasiones, si no dominamos un paquete, pues tendemos a minimizar lo que pueden o las capacidades de lo que puede hacer el otro, ¿verdad? Exactamente. Y Excel, pues no está hecho para, sobre todo, el manejo de bases de datos grandes, relevantes, y tampoco va a ser un paquete demasiado exacto, ¿no? Sí, también la ventaja de estos otros paquetes como Stata y R es que con solo una línea de código ya puedes tener el modelo completo. En cambio, en el Excel el proceso va a ser el mismo, vas a seguir haciendo las ecuaciones, pero vas a tardar un poco más. Ujú. Bueno, Pero el, igual los dos lo hacen. ujú. La idea será que para la próxima sesión podamos hacer un ejemplo de esto. Yo lo que les pediría es que mándenos alguna, durante la semana, pues alguna pequeña base de datos y el problema que quisieran que se llegue a resolver de vida real, y podemos correr un ejemplo al momento, ¿no, Naim? De vida real, en donde hagamos una regresión logística lineal en alguna de estas aplicaciones, ¿no? Sí, sí, es la idea. ¿Sí? Entonces, si en este caso, pues algunos de ustedes que nos está sintonizando, les pediría yo que preparen una base de datos, puede ser en Excel, Naim. Sí, puede ser en Excel, incluso el R y el Stata pueden importar archivos o exportar archivos de Excel y Pues trabajarlos ahí, en el mismo entonces, lenguaje de programación. entonces yo lo que les pediría es, vamos a agarrando como ejemplo de una variable dependiente que sea cualitativa y que sea binaria, para que a partir de ahí tengamos unas 2 o 3 columnas de variables independientes y podamos hacer una corrida, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sí? Bueno, entonces pues nos quedamos con esa tarea. Mi correo para quienes nos están sintonizando, o el de Lisbeth, están ahí arriba. Este, Mándenos, en este caso, pues el cálculo que quisieran que hagamos. Pues puede ser el buen cliente o mal cliente, cliente leal o no cliente leal. Mándenos sus ventas, mándenos sus interacciones o las variables que crean ustedes que influyen en esa calificación o esa determinación. Y bueno, pues a partir de ahí podamos desarrollar el ejemplo de vida real durante la sesión, ¿no? Sí, es para ver cómo trabajan estos programas y mostrar cómo salen los resultados tal cual en el mismo programa. Ajá, ok. Bueno, y si no, pues podemos hacer el caso de la obesidad, ¿no? Sí, puede ser. Ahorita que está tanto de moda. Bueno, en este caso, pues no sé si tengan algunas dudas o preguntas relacionadas con la regresión logística lineal. O sea, aquí lo importante es que nos acordemos sobre todo de para qué se utiliza y que sí existe esta posibilidad de poder predecir una acción o inacción en caso de cada una de las variables para que podamos pues, trabajar en ellas, ¿no? Entonces, no sé si quieres agregar algún otro comentario, Naim, sobre la regresión logística lineal. No, por mi Regresión. parte sería todo. Ok, perfecto, muy bien. Gracias, Naim. Gracias a ti.